Buenos días, yo soy Juan Pablo Navarrete y voy a hablarles acerca de conjuntos límites en la frontera del plano hiperbólico complejo que son curvas suaves. Este trabajo es un trabajo conjunto con Valdemar Barrera y René García. Nuestro resultado principal dice que si G es un subconjunto de PU21 y a la vez es un grupo discreto de isometrías del plano hiperbólico complejo y su conjunto límite denotado L de G, el cual es un subconjunto de la frontera del plano hiperbólico complejo, es la imagen de un nudo regular de clase C2, entonces se cumple inciso 1, que el conjunto límite es una curva llamada cadena o una curva llamada R círculo, e inciso 2, que G es conjugado de un subgrupo de PU11 o de PU2. Entonces, en lo que resta de la charla, pues les voy a definir y explicar los términos técnicos de este teorema. Primero que nada, el plano proyectivo complejo, el cual nos va a ser de gran utilidad para definir muchos de los términos técnicos involucrados en el enunciado del teorema, pues se define como el cociente, el espacio cociente de C3 menos el origen, módulo una relación de equivalencia. Esta relación de equivalencia está dada de las siguientes formas. Dos vectores en C3 no nulos son equivalentes si, solo si, pues uno es un múltiplo escalar del otro. Y en términos geométricos eso significa que el plano proyectivo complejo es simplemente el espacio de todas las líneas complejas en C3 que pasan por el origen. Y usamos esta notación para denotar al punto del plano proyectivo complejo determinado por esta clase de equivalencia del vector Z1, Z2, Z3. Pareciera que el plano proyectivo complejo pues es algo complicado mediante esta definición, sin embargo, topológicamente se puede pensar al plano proyectivo complejo como la unión disjunta de una copia de C2 y una esfera en el infinito, ¿no? Esta copia de C2 es precisamente el conjunto de puntos en el plano proyectivo complejo cuya última coordenada es diferente de cero y al mismo tiempo se puede expresar como el conjunto de puntos en el plano proyectivo tales que su última coordenada es 1. Y por otra parte, este conjunto L, pues es lo que se conoce como la línea en el infinito y consta pues de estos puntos en el plano proyectivo complejo cuya última coordenada es igual a cero. ¿Sí? A su vez, esta línea compleja pues se puede pensar como una copia de C y un punto. Así que pues es la compactificación de un punto de C, que por cursos de variable compleja pues es bien conocido que es una esfera, ¿no? Por otra parte, el plano hiperbólico complejo, ¿sí?, se define como el subconjunto del plano proyectivo, ¿sí?, que consta de los puntos que satisfacen esta desigualdad. Y que si consideramos al plano proyectivo como esta unión de C2 y una línea en el infinito. Entonces, esto es simplemente una bola, ¿sí?, la bola unitaria en C2, a la cual se le añadió una métrica que se llama la métrica de Bergman. Esta bola junto con esta métrica es lo que se conoce con el nombre del espacio hiperbólico complejo. Y su frontera es simplemente la esfera, la tres esfera que es frontera pues de esa bola y que escrita en coordenadas del plano proyectivo pues se ve de esta forma. Ahora bien, para describir lo que es PU21, pues tenemos que considerar a C3 junto con esta forma hermitiana definida como aquí aparece, ¿sí?, donde Z es el
vector Z1, Z2, Z3, y W es el vector que tiene entradas W1, W2 y W3. Entonces, U21 es el conjunto de las matrices invertibles que preservan esta forma hermitiana. O sea, significa que G de Z operado con G de W siempre va a dar lo mismo que Z operado con W para cualesquiera Z y W en C3 con este producto hermitiano. Entonces, este conjunto de matrices que preservan pues esta forma hermitiana inducen funciones en el proyectivo, en el plano proyectivo complejo de la manera más natural, ¿no? O sea, una matriz G en este grupo induce esta función en el plano proyectivo, esta función G que manda el punto B en el plano proyectivo al punto G de B, ¿sí? Simplemente operan la matriz con el vector de la manera más natural. Entonces, PU21 es simplemente el conjunto de todas las transformaciones del proyectivo inducidas por estas matrices en este grupo unitario, ¿sí? Y algebraicamente, PU21 también se puede pensar como el grupo cociente U21 módulo U1. Entonces, este grupo también es el grupo de isometrías del plano hiperbólico complejo, que son transformaciones holomorfas. Ahora bien, pasamos a los R círculos, a describir qué son estas curvas que menciona el teorema. El R círculo canónico es simplemente el conjunto de puntos en el plano proyectivo que satisfacen esta igualdad. Y es igual a la intersección de una copia del plano proyectivo real con la frontera del plano hiperbólico complejo. Recuerden que esta es una tres esfera que se puede pensar como la tres esfera unitaria. Y esta copia del plano proyectivo real se puede pensar simplemente como los puntos en C2, ¿sí? Que tienen todas sus entradas reales. Entonces, esto efectivamente es un círculo, es S3 intersectado con el conjunto de puntos en C2 que tienen todas sus entradas reales. Ahora bien, un R círculo es cualquier trasladado de este R círculo canónico por un elemento de PU21. Y así es como se obtienen todos los R círculos. Simplemente agarran el R círculo canónico y lo mueven con un elemento de PU21. Los R círculos tienen una propiedad importante que se llama o que se dice ser una curva legendriana, lo cual significa que el vector tangente a un R círculo en cualquiera de sus puntos pertenece al espacio tangente de la línea compleja que es tangente en ese punto a todo ese 3, o sea, toda la tres esfera unitaria. Ahora bien, los R círculos en el espacio de Heisenberg. Primero que nada, el espacio de Heisenberg es simplemente R3 y mediante un cambio de coordenadas, la frontera del plano hiperbólico complejo se puede pensar como R3 unión un punto en el infinito. Y mediante este cambio de coordenadas, un R círculo finito está dado por este conjunto. Y aquí ilustro, pues, cuál es la forma como se ve o
un dibujo de este R círculo finito, ¿no? Se puede ver que es esta curva azul, ¿sí?, cuya proyección vertical al plano, a este plano C, pues resulta en esta lemniscata de color negro. En general, estos R círculos en el espacio de Heisenberg se dividen en dos tipos: los R círculos finitos, ¿sí?, y los R círculos que son los trasladados por elementos de PU21 que preservan tanto el origen como el infinito en el espacio de Heisenberg. Y por otra parte están los R círculos infinitos, que son aquellos que pasan por el origen, no, son aquellos que pasan por el infinito, ¿no? En particular, estos R círculos infinitos que pasan por el origen resultan ser rectas horizontales, y eso va a ser de gran utilidad para nuestro resultado, ¿no? Ahora bien, las cadenas son los R círculos en la frontera del plano hiperbólico complejo que resultan de intersectar, pues, ese plano, esa tres esfera con las líneas complejas, o sea, subconjuntos de la forma P más lambda Q con lambda en C. Y eso es lo que se puede pensar de una línea compleja en C2. En particular, la cadena horizontal está dada por este conjunto. Simplemente, si se olvidan de este 1, es el conjunto de puntos en C2, tal que la primera coordenada tiene módulo 1. Hay una correspondencia, por cierto, entre el espacio de cadenas, ¿sí?, y el complemento en el plano proyectivo complejo de la bola H2C. Y esta correspondencia está dada de la siguiente forma: a un punto P en este conjunto se le asocia una línea que se llama la línea compleja polar a P, que está inducida en cierta forma por el complemento ortogonal de cualquier vector que define a P. Entonces, esa línea, digamos, polar, determina al mismo tiempo, pues, una cadena en la frontera del espacio hiperbólico complejo, simplemente intersectando la línea con, pues, esta tres esfera. Y esta cadena que induce, pues, digamos, su complemento ortogonal respecto al producto hermitiano de asignatura 2.1 es lo que se conoce como la cadena polar al punto en este conjunto. Un caso particular de estas cadenas resulta cuando el punto que se elige aquí, pues, pertenece a la frontera del plano hiperbólico. En ese caso, pues la cadena, la línea polar al punto resulta ser precisamente la línea compleja tangente al punto. Así que en este caso, la intersección de esa línea con la esfera es únicamente un punto. Y estas cadenas que resultan de un solo punto se conocen como cadenas degeneradas. En cualquier otro caso, o sea, si el punto no está en la frontera del espacio hiperbólico, pues la cadena polar es una curva que consta de más de un punto, ¿no? No es la cadena constante, digamos. Ahora bien, el conjunto límite L de G de un subgrupo de PU21 discreto, pues es el conjunto de puntos de acumulación de la G-órbita de cualquier punto en el plano hiperbólico complejo. O sea, toman un punto Z en el plano hiperbólico complejo
y considera la órbita, o sea, el conjunto de todos los G de Z con G en el grupo. Y ese conjunto, pues, tiene sus puntos de acumulación en la frontera del espacio hiperbólico complejo. Estos puntos de acumulación son los que se conocen como el conjunto límite del grupo. Y una propiedad, pues, importante es que el conjunto límite no depende del punto inicial que se elige en el plano hiperbólico complejo. Otra propiedad importante de este conjunto límite es que es G invariante, cerrado y minimal. Minimal en el sentido de que si ustedes dan un conjunto cerrado y G invariante que contiene más de 2 puntos, entonces L de G está contenido en este conjunto. Por otra parte, si el conjunto límite tiene más de 2 puntos, entonces la órbita de cualquier punto en este conjunto límite es densa, pues, en el mismo conjunto límite L de G. Y por otra parte, si el conjunto límite tiene al menos 2 puntos, entonces el grupo G contiene un elemento loxodrómico. ¿Sí? Los elementos loxodrómicos en PU21 son aquellos elementos que tienen 2 puntos fijos en la frontera del plano hiperbólico complejo, precisamente 2 puntos fijos. Y además, la dinámica de este elemento dice que uno de esos puntos fijos es un atractor y el otro punto fijo es un repulsor. Digamos, con esos términos uno puede entender ya parte de este teorema. O sea, si el enunciado de este teorema. Si G es un subconjunto de PU21, ya dijimos que es PU21, es el conjunto de isometrías holomorfas del plano hiperbólico complejo, y requieren que este grupo sea discreto y actúe en H2C, y piden que el conjunto límite de este grupo sea la imagen de un nudo regular. Regular significa que el vector tangente a la curva, pues, es no nulo, y que, bueno, la curva es de clase C2. Entonces, el conjunto límite solo puede ser la intersección de una línea compleja con la esfera en el infinito, o bien el trasladado del R círculo canónico, ¿no?, por un elemento de PU21. Y digamos, es suficiente demostrar este inciso 1 porque, en cierta forma, PU11 es el subgrupo de PU21 que preservan a la cadena horizontal, o sea, a la cadena que mencionamos antes, que tiene su segunda coordenada igual a 0. Mientras que PU21 es el subgrupo de PU21 que preserva al R círculo canónico. Así que en realidad demostrar que L de G es una cadena, pues implica, o un R círculo, pues implica en realidad el inciso 2. Ahora bien, para demostrar o dar un bosquejo de este resultado, pues vamos a introducir el concepto de cadena tangente, ¿no? La cadena tangente a una curva regular de clase C1, dada como una función de un intervalo a la esfera en el infinito, a la tres esfera en el infinito, mediante esta notación, es simplemente la cadena polar a un punto que se obtiene mediante el producto cruz-hermitiano de la curva, como un representante para la curva B de t, con el vector tangente, ¿no?
Por propiedades de este producto cruz hermitiano, que es bastante similar al usado para R3, ¿sí? Resulta ser que este punto siempre pertenece al complemento del plano hiperbólico complejo. Así que tiene bien definida una cadena por la correspondencia que les mencioné anteriormente. Geométricamente, esta cadena tangente se puede pensar de la siguiente forma. Si ustedes piensan en el punto gamma t y un punto gamma ds, entonces estos dos puntos determinan una única línea compleja, que a su vez determina pues una única cadena que pasa por gamma de t y gamma de s. Cuando gamma de s se aproxima a gamma de t, esta línea compleja se aproxima pues a otra línea compleja que a su vez define una cadena, la cual resulta ser la cadena tangente en el punto gamma de t. ¿Sí? En particular, si esta línea compleja determinada por gamma de t y gamma de s se aproxima a la línea compleja tangente a S3, entonces la cadena tangente se va haciendo cada vez más pequeña. Y eso en cierta forma da una idea de por qué esta proposición se cumple. Esta proposición dice que una curva regular de clase C1 es legendriana en un punto si solo si su cadena tangente es degenerada en ese punto, ¿sí? Porque en cierta forma la cadena, la línea compleja tangente a un punto, pues determina a la cadena degenerada, de cierta forma. Entonces usamos este concepto para dar un bosquejo de prueba del resultado. Observemos que estos dos lemas, pues en cierta forma, pues demuestran el resultado de manera inmediata, pues cuando se concluye su prueba, ¿no? El primero de estos lemas dice que si L de G, el conjunto límite, es la imagen de un nudo regular de clase C1, entonces la curva o el conjunto LG es una cadena o es una curva legendriana. Así que si empezamos con un nudo, con que L de G es un nudo de clase C2 regular, pues en particular es de clase C1, así que es una cadena o una curva legendriana. Y por otra parte, el lema que sigue nos dice que si fuera un nudo legendriano, y existiera un elemento loxodrómico que lo deje invariante, entonces sería un R círculo, pero por la propiedad de esta tercera propiedad, pues siempre este grupo G va a tener un elemento loxodrómico que lo preserva por ser el conjunto límite, un conjunto G invariante. Así que en realidad demostrar estos dos lemas, pues ya nos prueba el resultado. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para demostrar este resultado, el primero de ellos? Pues lo que hacemos es lo siguiente. O sea, primero notamos que si gamma es legendriano en un punto, entonces es legendriano en la órbita, en cualquier punto de la G-órbita, ¿no? De este punto. Porque los elementos de PU21 en cierta forma preservan las, preservan las líneas tangentes. Y por otra parte, gamma es legendriano en la cerradura de la órbita de este gamma de t. Así que si la curva es legendriana en un punto, pues va a resultar ser, con las hipótesis del lema, va a resultar ser legendriano en todos los puntos. Así que si procedemos por contradicción y empezamos con una curva de clase C1 arbitraria, y suponemos que no es ni una cadena ni es legendriano,
Entonces, en alguno de los puntos de esta curva, pues la curva no es legendriana. En este punto consideramos entonces su cadena tangente. La cadena tangente no es degenerada por no ser un nudo legendriano. Y además, por no ser una cadena a la curva original, pues esta cadena tangente es diferente de toda la curva. Así que hay todo un arco de la curva que es ajeno de la cadena tangente en el punto gamma de t. En todo este arco existen dos puntos. Existe para todo este arco, se puede encontrar un elemento loxodrómico del grupo que tiene precisamente sus puntos fijos en este arco. O sea, ahí hay un atractor, está el atractor y está el repulsor para este elemento loxodrómico. Ahora bien, el hecho de, afirmamos que en el punto atractor, la curva debe ser legendriana por el simple hecho de que al iterar la curva tangente en el punto gamma de t y el ser el punto atractor, pues la cadena tangente se va a ir colapsando, o sea, su diámetro al iterarlo, pues se va a hacer cada vez más pequeño. Y el hecho de que las iteradas mandan cadenas tangentes en cadenas tangentes a la curva, pues nos va a garantizar que la cadena tangente en este punto atractor, pues debe ser degenerada. Así que en ese punto la curva es legendriana, lo cual es una contradicción porque supusimos que no era ni una cadena ni era una curva legendriana. Ahora bien, el siguiente lema, pues se demuestra usando que los elementos loxodrómicos en el espacio de Heisenberg que fijan el cero y el infinito, o sea, el origen y el infinito, tienen una forma muy particular que restringida al plano horizontal C, pues resulta ser simplemente multiplicar por un número complejo lambda. Y precisamente ese hecho junto usando el invariante de curvatura en el origen, pues nos garantiza que esta curva gamma con la cual empezamos y que suponemos que pasa por el origen y por infinito, pues tiene que ser una línea horizontal. Y bueno, eso garantiza que debe ser un R círculo. Entonces, básicamente eso es de lo que trata esta plática. La bibliografía es esta. O sea, básicamente nuestro trabajo se basa en este artículo, Smooth Knot Limit Sets of the Complex Hyperbolic Plane. Y usamos también este libro del Goldman, The Complex Hyperbolic Geometry. Y bueno, me despido dándole las gracias y agradeciendo al comité por invitarme a dar esta plática.